El rostro de la ausencia. Este es un espacio para recordar y reflexionar sobre hechos que marcaron nuestra historia. Hoy hablaremos sobre la desaparición forzada en la Universidad de Antioquia, un crimen que sigue dejando huellas en la comunidad universitaria y en la sociedad colombiana. En Colombia, más de 100.000 personas han sido desaparecidas en el marco del conflicto armado, entre ellas estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes fueron perseguidos, estigmatizados y en muchos casos arrancados de sus vidas sin dejar rastro. Sus familias aún los buscan, sus nombres aún resuenan en los pasillos de la universidad. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta institución se convirtió en un blanco de represión? La desaparición forzada en Colombia. La desaparición forzada es uno de los crímenes más atroces del conflicto colombiano. Entre 1985 y 2016 se han registrado más de 121.000 casos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. Este crimen ha sido utilizado como una herramienta de terror y control por distintos actores armados, el Estado, grupos paramilitares y guerrillas. Su objetivo no es solo eliminar físicamente a una persona, sino borrar su existencia, hacer que desaparezca sin dejar rastro, sumiendo a sus familias en una incertidumbre interminable. En el caso colombiano, la desaparición forzada ha afectado principalmente a líderes sindicales, estudiantes, activistas de derechos humanos y miembros de partidos políticos de izquierda. Es una estrategia que no solo busca castigar, sino también generar miedo a quienes piensan diferente. La UdeA, un blanco de persecución. Durante los años 80 y 90, la Universidad de Antioquia fue señalada como un foco de insurgencia. Esta estigmatización llevó a que estudiantes y docentes fueran vigilados, perseguidos y en algunos casos desaparecidos o asesinados. Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1962 y 2011 se registraron asesinatos y desapariciones forzadas de estudiantes en casi todos los años, con un total de 588 víctimas. Antioquia fue el departamento con más casos, concentrando el 25% del total. Dentro de la universidad, la represión se intensificó con la implementación del Estatuto de Seguridad en 1978, que permitió detenciones arbitrarias y allanamientos dentro del campus. Durante los años 80 y 90, la violencia escaló con la presencia de grupos paramilitares, quienes en colaboración con fuerzas estatales buscaron eliminar cualquier forma de oposición política. Un caso relevante en este contexto es el de Jorge Iván Alarcón, estudiante de ingeniería mecánica desaparecido el 6 de mayo de 1995. Él desapareció junto con su amigo Edgar Augusto Monsalve Pulgarín en circunstancias que involucran a fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. Ese día, Jorge Iván salió de su residencia en el barrio Andalucía Envigado hacia la Universidad de Antioquia. Tras asistir a clases, se marchó de la universidad a eso de las 9 de la mañana y se reunió con su amigo Edgar Monsalve en Itagüí. Ambos tomaron un bus con destino al Morro de San Antonio de Prado, también conocido como el Valle del Silencio. Una amiga los vio montándose al bus y este fue el último avistamiento confirmado de ambos. Días antes, el 4 de mayo, se produjo un enfrentamiento armado entre fuerzas guerrilleras y el ejército de la región, resultando en 5 muertos y una intensificación de la presencia militar. El 6 de mayo, unidades policiales de Angelópolis, San Antonio de Prado y Armenia Mantequilla fueron desplegadas en la Hacienda El Silencio para recuperar los cuerpos de los guerrilleros caídos. Durante esta operación, Jorge Iván y Edgar fueron detenidos por agentes policiales y llevados a la comisaría de San Antonio de Prado. Testigos presenciaron cómo policías de Angelópolis entregaron a los detenidos a agentes de Armenia Mantequilla en el Parque de San Antonio de Prado. Posteriormente fueron trasladados en un vehículo a la comunidad de La Herradura en Titiribí, donde según informes fueron entregados a fuerzas paramilitares bajo el mando de un terrateniente local en la madrugada del 7 de mayo. En la universidad, sus compañeros de ingeniería se enteraron de su desaparición porque Luis Gonzalo Sánchez, su tío, fue a los pocos días a pedir ayuda.
Sus compañeros le recomendaron acudir a la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADES, y a Amnistía Internacional para que le ayudaran con el caso. Los estudiantes ayudaron a Sánchez a llenar la ciudad universitaria de afiches con las fotos de los dos desaparecidos y en los que se pedía cualquier información. Según el archivo de ASFADES, a mediados de 1996 se había dictado orden de arresto contra al menos 37 personas a las que se investigaba por la formación de un grupo paramilitar llamado La Escopeta, que operaba en Titiribí y que al parecer estaba relacionado con la desaparición de Alarcón y Monsalve. Por este hecho, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional al advertir que la desaparición forzada del joven Jorge Iván Alarcón fue causada por las acusaciones del cabo David Prada, quien estaba a cargo de la patrulla y fue la autoridad que probadamente retuvo al estudiante junto con otro joven. Además, un juzgado penal ya había condenado al cabo a 9 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro simple agravado. También la Procuraduría lo encontró responsable y en la reconstrucción del caso quedó escrito que los jóvenes Jorge Iván Alarcón Sánchez y Edgar Augusto Monsalve nada tenían que ver con hechos al margen de la ley. A pesar de las denuncias y la movilización de organizaciones de derechos humanos, el caso de Jorge Iván Alarcón y Edgar Augusto Monsalve permanecen sin resolverse, reflejando la impunidad y la complejidad del conflicto armado colombiano en la década de los 90. Además, el Estado fue condenado por la desaparición de ambos, lo que permitió a la familia Monsalve recibir una indemnización, aunque sus cuerpos siguen aún sin aparecer. Jorge Iván fue identificado como opositor político o militante de izquierda, lo que lo convirtió en un blanco de persecución por parte de actores estatales y paraestatales. Además, no fue una víctima al azar. Su desaparición tuvo un objetivo de silenciar su activismo político y social, castigándolo por su militancia y participación en movimientos de oposición. Por esta razón, su caso se enmarca en lo que se define como la desaparición forzada como práctica de castigo, en donde la desaparición es utilizada por los actores armados como un mecanismo para controlar y disciplinar a la sociedad civil, estableciendo límites sobre lo que es permitido y lo que es castigado. Este caso de desaparición forzada no fue el único ocurrido en la Universidad de Antioquia durante las décadas de los 80 y los 90. Sin embargo, es un caso que no ha quedado tan visible en la memoria colectiva universitaria y de alguna manera ha permanecido en el olvido. No es tan emblemático como el de Luis Fernando Lalinde u otros estudiantes que sufrieron algún tipo de violencia y que aún son recordados cada 8 y 9 de junio en el marco del Día del Estudiante Caído. La memoria no se limita únicamente a aquellos casos que han adquirido un carácter emblemático dentro del movimiento estudiantil o que son recordados en fechas conmemorativas. La memoria también se expresa en las luchas de quienes, a pesar de la falta de reconocimiento institucional o colectivo, persisten en recordar y reivindicar a las víctimas. La búsqueda de verdad y esclarecimiento que emprendieron familiares, amigos y la comunidad universitaria en su momento fue también un acto de memoria y resistencia frente a la desaparición de Jorge Iván Alarcón. Sin embargo, en la actualidad, no hay en la Universidad de Antioquia ninguna manifestación que lo recuerde. Al desaparecido lo desaparecen de nuevo en su misma universidad. Pero la verdad contribuye a restaurar la memoria colectiva, un elemento clave para avanzar hacia la reconciliación en sociedades fracturadas por la violencia, como la nuestra. Dignificar lo que vivió y reconocer su historia es solo un paso, el primer paso de algo fundamental para transformar la realidad y evitar que estos crímenes queden en el olvido. La memoria y la verdad, más que simples actos conmemorativos, son herramientas de justicia para la no repetición. ¿Y tú, qué piensas de la memoria y la verdad?